Presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Uno dice: entonces Job respondió al Señor y dijo: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré, te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Amén. Quiero hablar por sexta oportunidad sobre la providencia divina. Después que Dios creó los cielos y la tierra, Él no los abandonó como pudieran pensar algunos. No los dejó para que se las arreglaran por sí solo. No nos soltó en banda, como pudiéramos decir en un lenguaje popular del pueblo dominicano, sino que Dios sigue participando en la vida de su creación y en la vida de su pueblo. Y a eso se le llama la providencia divina. Enfocamos algunos aspectos en pasadas entregas, concluyendo que Dios está en control de toda la creación, porque Él la creó y porque con el poder de su palabra se sustenta. Toda la vida se sostiene con el poder de la palabra de Dios. La ciencia trata de explicar cómo funcionan las cosas, comenzando con los movimientos de la Tierra, por ejemplo. La Tierra tiene un movimiento de rotación y un movimiento de traslación. Y todo se va ejecutando perfecta y adecuadamente. Nosotros estamos acostumbrados a la perfección de cómo funciona todo el sistema solar, de cómo el sol nos da tantas horas de calor, cómo las diferentes partes de la tierra tienen diferentes temperaturas conforme a las estaciones, etcétera. Pero nosotros no nos sentamos muchas veces a meditar en todo eso. ¿Por qué la tierra no se le bota el agua al mar? ¿Por qué el sol no sufre un apagón? ¿Usted no ha pensado eso? ¿Por qué cada vez que sembramos una semilla en la tierra siempre produce? Dios sostiene el mundo, el universo, con el poder de su palabra. Creó Dios los cielos y la tierra y dijo: hágase la luz. Y usted lee Génesis capítulo 1 y va a encontrar toda esa obra maestra. Dios hace que la vida animal y vegetal esté en pie. Dios hace que el mundo funcione. Dios hace que tu corazón lata, pueda latir. Yo no sé si usted ha visto un corazón latiendo fuera del cuerpo.
Si usted ve un documental de esos de medicina, se va a dar cuenta que es una cosa tremenda. Una bomba funcionando, porque el corazón es una sofisticada bomba que va funcionando y mantiene un ritmo adecuado para que todo el sistema circulatorio funcione a través de todo el cuerpo, irrigue todo el cuerpo, lleve, distribuya alimentación, todo ese sistema. El que estudia la biología de una célula del cuerpo humano se dará cuenta que es todo un modelo de la nanoindustria. Por eso, mientras más uno sabe de ciencia, más cristiano se pone. Mientras más conocimiento tú tienes del espacio, más cristiano tú te pones. Tú dices, esto no fue accidental. Nada de esto pasó accidental. Todo lo que uno oye como teorías y filosofías negando la existencia de Dios son solamente necedad de mentes envanecidas, como dice Romanos capítulo 1. Esta mañana abordamos el problema de la maldad y el sufrimiento humano utilizando las palabras de Job en el capítulo 7, versos 17 al 20, donde él expresaba su desesperación por la dificultad que afectaba su vida y su lucha interior, porque él no podía entender que Dios permitiera que cosas tan difíciles como esas pasaran en su vida. Terminamos diciendo que Dios siempre tiene cuidado de nosotros, sus hijos. Que Dios siempre tiene cuidado de su creación. Que debemos creer en Dios y confiar en su providencia, aun cuando no seamos capaces de entender lo que está pasando. Estoy motivando en los últimos tiempos a la iglesia no a meditar ni a evaluar el amor de Dios en función del momento que están viviendo, sino de la historia de la obra de Dios en su vida. Aleluya. No evalúes lo bueno que ha sido Dios contigo por el día o la semana que acabas de pasar. Evalúalo a la luz de todo el tiempo que tú has vivido y de todo el tiempo que vas a vivir, para que te des cuenta de la grandeza de Dios para contigo, para ayudarte, para proveerte, para bendecirte. Por eso debemos creer en Dios y confiar en su providencia, aunque no seamos capaces de entender las cosas que están pasando temporalmente en nuestras vidas. Debemos confiar que Dios tiene el control y que está comprometido con nuestra seguridad y nuestro bienestar en todo tiempo y en todo lugar. Finalmente decíamos que hoy estamos en mejor posición o conocimiento que Job y que el mismo José, el hijo de Jacob, porque ellos vivieron modelos o experiencias bien difíciles en su vida y están aquí señaladas en la Escritura. Pero nosotros tenemos la referencia de ellos. Cuando José estaba en su tribulación, no sabía que un muchacho como él había vivido algo tan especial y Dios se había glorificado en su vida. Cuando Job estaba viviendo su calvario, no tenía un libro de Job en la Biblia para referirse a él y decir, como Job, Dios estará conmigo. Nosotros tenemos ese privilegio. Nosotros podemos venir a la palabra y ver si Dios lo hizo con Job, con José y con tantas personas que están en la Biblia. Y a eso le sumamos los miles de millares de personas que tienen testimonio de la providencia de Dios obrando en su vida. Nuestra fe se fortalece. Y podemos decir, como Dios lo hizo ayer, lo va a hacer hoy. Como lo hizo con ellos, lo va a hacer conmigo también. Creo en su palabra. Hoy quiero cerrar hablando de cómo debemos reaccionar frente a los grandes desafíos de la vida, si ciertamente reconocemos la providencia divina.
si ciertamente yo creo que Dios está en control, si ciertamente yo creo que no se mueve la hoja de un árbol sin que Dios tenga el control, ¿cómo yo debo reaccionar en esos momentos de crisis? ¿Cómo debemos reaccionar? ¿Cuáles son las responsabilidades que tenemos como creyentes para experimentar el cuidado providencial de Dios en nuestras vidas? ¿Qué debo yo hacer si yo conozco a Dios y estoy pasando por una tribulación? Esta mañana el Espíritu Santo me instruyó para llamar a hermanos al final del culto que habían sobrevivido, que habían salido de los brazos de la muerte en este año o en el año pasado, que habían vivido procesos difíciles de salud en su vida, que estuvieron a punto de morir. Y yo vi, hermanos, que el COVID estuvo a punto de matarlo, que estuvieron en cuidados intensivos. Vi, hermanos, que sufrieron accidentes catastróficos, pero la mano de Dios intervino soberanamente para librarlos de la muerte y dejarlos vivos con un propósito. Fue impactante lo que vimos, porque yo como pastor conocía las historias. Quizá el público que los vio pasar no tenía idea, pero yo como pastor que conocí la historia, los veía llorando delante del altar de Dios, dándole gracias al Señor porque Dios tuvo misericordia. Usted sabe que Dios no es un derecho la misericordia de Dios para nosotros, es un bien no merecido, es un regalo, es algo que nos da porque a Él le plujo, porque Él lo decidió, porque Él quiso hacerlo. Eso es impresionante. Por eso, no solamente debemos creer en que Dios está en control, sino reaccionar. Tenemos el deber de responder ante las crisis, las situaciones difíciles, las enfermedades, los problemas de la vida. Debemos responder como Dios espera que respondan los que creen en Él. Y yo creo que ese es un reto de la iglesia. Te voy a decir, entre muchas cosas, ¿por qué? Porque a través de lo que yo hago, le muestro al mundo y al que no conoce de Dios lo grande, maravilloso, misericordioso y poderoso que es el Dios que nos sostiene en medio de la tribulación. Aleluya. ¿Cómo la gente va a conocer a Dios si yo no se lo muestro a través de mi vida? Por eso debemos, ante cualquier situación crítica que tengamos que vivir, como la que vivió Job. Yo no sé si usted se ha leído el libro de Job, pero Job es el símbolo del sufrimiento. Todo el mundo dentro de la cultura judeo-cristiana ha escuchado hablar de Job. Y hasta el que nunca ha ido a una iglesia dice, yo estoy como Job aquí. Muchacho, tú no sabes lo que tú estás diciendo. Si usted quiere conocer, váyase al capítulo 1, 2 y 3. Comience ahí a leer el libro de Job para que sepa todo lo que ese hombre sufrió. Sin culpa, sin haber hecho lo malo. Ahora, a mí ya no me gustan tanto los primeros capítulos del libro de Job. A mí me gusta el último. A mí me gusta el 42. Aleluya. A mí me gusta el 42. Porque el 42 viene el reconocimiento de la bondad de Dios en su vida. Ahora bien, sobre todo a los cristianos pentecostales nos encanta testificar. Pero para tener un gran testimonio, hay que haber sobrevivido a una gran batalla. Y para sobrevivir a una gran batalla, o para decir que sobreviví en una gran batalla, tengo que haber enfrentado un gran enemigo.
Por lo tanto, no es tan sencillo el capítulo 42 de Job. Es muy lindo, pero hay 41 de lucha. Por eso es importante, cuando el Espíritu Santo me dio esta palabra, tener en cuenta estas recomendaciones que le vamos a hacer. En medio de la tribulación, en medio de las crisis por las que podamos pasar, debemos comenzar obedeciendo a Dios y su voluntad revelada en su palabra. Pase lo que pase, yo voy a obedecer a Dios. En el caso de José, el hijo de Jacob, que terminó convirtiéndose en gobernador de crisis en el imperio egipcio, su vida estuvo caracterizada por la obediencia a Dios, no porque entendía lo que estaba pasando en su vida. Muchas veces uno no entiende por qué Dios permite que uno pase determinadas experiencias. Muchas veces uno entra en una crisis existencial porque uno asume que como soy hijo de Dios, todo me va a salir como las novelitas de Corín Tellado, como las novelas clásicas y románticas. Y no necesariamente. Jesús le dijo a sus discípulos: en el mundo ustedes tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Diciéndonos: si yo vencí, ustedes van a vencer. Con mi respaldo ustedes van a vencer. El momento más notable, diría yo, en la vida de José, el hijo de Jacob, fue cuando la mujer de su jefe, estando ellos dos solos en la casa, se le insinuó y le propuso ser su amante a espalda del esposo de ella y jefe de José. Siempre cuando hablo de este pasaje bíblico le digo a los hombres, sobre todo, la mujer de Potifar tenía que ser una muñeca. ¿Por qué? Porque si usted leen un poquito de la historia de los egipcios, va a ver que esas mujeres se maquillaban desde mucho antes de Cristo y se arreglaban y se ponían bonitas. Y él era el jefe de la guardia imperial, un general con todas las estrellas. Por lo tanto, no iba a ser una cómeme que él tuviera de esposa. Tenía que ser una mujer bella, que se bañaba en leche de cabra, con especias aromáticas que bajaban del Líbano. No sé, la Biblia no entra en detalle, pero yo puedo especular la condición de bienestar y de atractivos que podía tener esa mujer. Y esa mujer empezó a echarle el ojo al siervito José cuando llegó como esclavo, y su esposo le coge confianza y lo pone a cargo de su casa como sirviente mayor. Dice la Biblia que José era de hermoso parecer. Y la señora vio el pimpollo de siervo de Dios. Aquí debo hacer un paréntesis. No hay cosa que atraiga más que la gracia de Dios sobre la vida de un hombre o de una mujer. Uno se pone lindo, uno se pone atractivo, la gente se enamora de uno, pero no es porque uno sea bello, es porque la gracia de Dios te pone así. Así que nadie crea que es demasiado bonito. No, es que la gracia proyecta. La gracia te hace caer bien delante de la gente. Y dice en la Biblia que esta mujer el diablo le metió en la cabeza que tenía que acostarse con ese pobre muchacho. Imagínense, dicen los estudiosos bíblicos que José tenía que tener alrededor de 20, 21 años. Todos esos bríos acumulados ahí. De buen parecer. Que había sido obediente al Señor, un muchachito de la iglesia. Y viene esta mujer y le dice: José, tú y yo aquí vamos a resolver algo. Y mi esposo no tiene que enterarse. Sacó a los sirvientes. Ustedes conocen la historia. Humanamente esa propuesta era irresistible para cualquier hombre.
Yo sé que si le pregunto en secreto a la mayoría de los hombres que me están escuchando ahora, los muy cristianos me dirían: pastor, yo tendría que orar para saber qué responder. Porque a los cristianos nos gusta ese evasivo. De una vez decimos: vamos a orar. Pero es porque ellos no quieren decir. No se garantizan, hermanos. Digan: no, yo no voy a caer. Pero siempre decimos: vamos a orar. Los más cristianos dirían: yo voy a orar. Pero lo que no están muy, dirían: las oportunidades son calvas. Y hay que agarrarla por el pelo. Sin embargo, dice la Biblia, José rechazó el ofrecimiento con estas palabras. Y yo quiero que usted le preste atención. Génesis 39:9. No hay otro mayor que yo en esta casa. Como quien dice: tu esposo me puso de jefe en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado tu esposo sino a ti. Es decir, yo puedo tocar todo menos a ti, que eres su mujer. Por cuanto tú eres su mujer. Y hace esta pregunta retórica: ¿cómo pues haría yo este grande mal a mi jefe? Pero la segunda parte es lo que más me gusta. ¿Y cómo yo pecaría contra mi Dios? Aleluya. ¿Cómo yo le voy a hacer eso a Dios? No se lo voy a hacer a mi jefe. Es una barbaridad traicionar la confianza de mi jefe. Pero si aún llegara a considerar traicionar a mi jefe, ¿cómo le voy a fallar a Dios? Y ese es el punto, hermanos y amigos que me escuchan. Por eso Dios está comprometido con el cuidado y en ayudar a que todas las cosas sean para bien a la gente que está comprometida con Él en público y en privado. Dios no está comprometido con el que se la pasa mintiendo, con el que se la pasa fornicando y adulterando. Dios los ama como criatura, pero tú estás haciendo todo lo contrario a lo que Dios desea para tu vida. Por tanto, a veces yo tengo que aclararle a muchos amigos que con buena fe me dicen: ay, dígale a Dios que me ayude, que usted sabe que esto y aquello. Y yo tengo el mejor deseo. Pero la providencia divina, el cuidado de Dios con sus criaturas y su creación está íntimamente vinculado a la obediencia a Él. Íntimamente vinculado. Por eso mucho cuidado con pensar que las cosas de Dios son un relajo, porque el paganismo nos ha llevado a eso. ¿Qué promueve el paganismo? Una religión, una fe sin compromiso. El paganismo promueve una fe, una religión que no tengo que hacer nada, solamente en alguna fecha o algunas acciones para calmar la ira de ese Dios, que lo único que está esperando es que yo le dé algo que quizás le interesa, que es material, que es humano. La fe en Dios, el cristianismo comprometido, la nueva vida en Cristo Jesús es una vida de compromiso con Dios como la que tenía José. Yo no miento solamente porque alguien me puede etiquetar negativamente. Yo no miento porque yo no quiero ofender a Dios. Y yo puedo estar trancado en el lugar más secreto, en el lugar más lejos, en el lugar más recóndito del mundo, pero yo no tengo licencia para pecar porque esté lejos de mi entorno, porque yo estoy comprometido con Dios y yo no quiero fallarle a Dios, porque yo soy agradecido por la obra de Cristo a mi favor y por la obra de Dios a mi favor toda la vida. Proverbios capítulo 3, versos 5 al 7 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón
y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Esto significa que aquellos que reconocen a Dios en todos sus caminos, Dios entonces guiará y conducirá sus vidas. Yo le voy a decir algo y lo puedo poner en mi ejemplo. No es lo mismo pedir la cobertura y el cuidado de Dios para mí, que me desplacé desde la Romana para venir a predicar el mensaje del Evangelio a este lugar, que uno que viene amanecido porque se la pasó bebiendo y haciendo diablura en Punta Cana y viene para su casa. ¿Usted cree que es lo mismo? Nunca será lo mismo. Nunca será lo mismo. Óigame bien, hay cosas que pasan que uno no entiende, pero yo estoy convencido por lo que dice la palabra de Dios que nunca será lo mismo. Aquí lo dice el proverbista: fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todo tu camino y Él enderezará tus veredas. Dios tiene compromiso con aquellos que los reconocen a Él en todos sus asuntos y entonces los va a guiar y los conducirá en todos sus pasos. El segundo deber que tenemos es someternos y aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida y en todo lo que pasa en la humanidad. Eso se dice rápido, pero eso es difícil de aceptarlo. ¿Por qué? Porque eso es confiar en que Dios es el buen capitán de la barca de mi vida, pase lo que pase. Eso es así. Aún lo malo que nos pueda pasar, yo tengo que confiar y aceptar la voluntad de Dios para mi vida, aunque yo no lo entienda. E insisto, no vamos a entender siempre los procesos que nos toca vivir. No lo vamos a entender. Dios tiene la película completa de nuestra vida. Nosotros solamente recordamos un poquito del pasado y un poquito del presente. El futuro lo desconocemos totalmente. Dios tiene el control de todo. Yo tengo que someterme y aceptar la voluntad de Dios en mi vida, en todo lo que pase conmigo y en la humanidad. Hay gente que cuando los terroristas explotaron los aviones contra las torres gemelas en el World Trade Center de Nueva York, ¿dónde estaba Dios que permitió todo eso? ¿Escuchó usted a alguien hablar así? Escuché a un evangelista dar esta respuesta. Dios estaba en el mismo lugar donde lo dejaron cuando lo sacaron de las escuelas y no quisieron seguir leyendo la Biblia, cuando renunciaron a cumplir con sus mandamientos, cuando renunciaron a invocarlo cada día de mañana y pedirle que dirija su vida. En ese lugar estaba Dios. Dios en su providencia permite que nosotros tengamos conocimiento de Él para que nos salvemos. Dios nos manda mensajeros, Dios lo trae a la iglesia, Dios le pone este culto por radio, televisión e internet. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que tú te apartes de la vida de pecado, que tú vivas conforme a sus mandamientos, para que sea que viva o sea que muera, como dice el apóstol, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Si me muero me voy para el cielo y si vivo traigo el cielo a la tierra. ¡Aleluya! Esa es la realidad. Esa es la verdad. Hay que someterse a la voluntad de Dios, aun en lo malo que podamos pasar. Será para Dios glorificarse en y a través de nuestra vida. En Romanos 8:28 hay unas palabras famosas del apóstol para la iglesia universal. Y sabemos que a los que aman a Dios. Pero no me diga la última parte, dígame la primera. A los que aman a Dios.
¿quiénes son los que aman a Dios? Jesús dijo, el que me ama guarda mis mandamientos. Por lo tanto, todo el mundo no se puede adjudicar esa promesa. Esa verdad no es para todo el mundo. Y sabemos, verso 28, Romanos 8, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudarán a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, aquellos que se sujetan a sus mandamientos. Conozco personas en franca rebeldía contra Dios porque las cosas no le han salido como ellos esperaban. Conozco personas en franca rebeldía contra el Evangelio porque la vida de ellos no ha sido como ellos la soñaron. Yo quiero decirte que es necesario someterse y aceptar la voluntad de Dios. Lo más que nosotros podemos ir delante de Dios es pidiéndole que nos ilumine. Porque posiblemente hemos tomado decisiones malas. Y como explicaba esta mañana, los efectos de las malas decisiones, abusando de la voluntad permisiva o prescrita de Dios, eso va a traer consecuencias a nuestras vidas. Va a traer problemas a nuestras vidas. Pero en sentido general tú no puedes rebelarte contra Dios, porque la vida que estás viviendo no sea como tú la soñaste. Es necesario someterse y aceptar la voluntad de Dios, como declaró Jesús en Getsemaní. No se haga lo que yo quiero, Señor. Él estaba pidiéndole a su Padre que le librara de la cruz. En Getsemaní dice que Jesucristo lloró y la presión y la tensión que tenía era tan grande que su sudor era como gota de sangre. Los médicos le tienen un nombre, qué sé yo cuánto. Es una manifestación de la presión, de la tensión que sufre un ser humano. Y Cristo en Getsemaní le está pidiendo a su Padre Celestial, su Padre amoroso: pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Siento el dolor de la muerte. Siento la carga del pecado de la humanidad. Pero le añadió: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Para tú y yo hoy poder tener comunión con Dios, Cristo tenía que morir. Para tú y yo poder alcanzar salvación y vida eterna, Cristo tenía que morir por nosotros. Para hoy podernos convertir a Cristo, Cristo tenía que ir a la cruz y pagar el precio que exigía la justicia divina. Por ende, por su obra, por su sacrificio, nosotros tenemos salvación y vida eterna. Así que cuando Cristo le dice a su Padre que no se haga mi voluntad sino la tuya, se estaba sometiendo a la voluntad de Dios, porque él sabía que el proyecto de Dios era lo mejor para él, para la humanidad y para toda la existencia que venía después, porque los planes de Dios son perfectos. Por eso debemos someternos a él. Sométase al plan de Dios. Asegúrese de usted no estar haciendo lo mal hecho. Asegúrese usted no estar metiendo la pata. Asegúrese que su vida y sus decisiones ustedes no la están tomando por deseos carnales o por manifestaciones de una carne irredenta. Asegúrese dentro de su conocimiento estar haciendo la voluntad de Dios, y después arrójese en las manos del Señor y diga: sea que viva, sea que muera, pase lo que pase, yo confío en ti, Dios mío. Aleluya. En tercer lugar, por medio de la oración debemos buscar ser fortalecidos en Dios. Eso espera Dios que hagamos en medio de nuestras tribulaciones. Es sorprendente que muchos quieren que la voluntad de Dios se cumpla en su vida, quieren que Dios dirija su vida, pero viven justificando sus fracasos por causa de la debilidad carnal. Efesios 3:14
dice algo que yo creo oportuno citar en esta hora. Dice el apóstol Pablo en esta carta a los Efesios: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Y por qué oraba Pablo? Para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por medio de su Espíritu Santo. Yo sé que ese es de los versículos bíblicos que nosotros casi no leemos, porque ese no es para salir de un hoyo, o no es para salir de una tribulación en un momento. ¿Qué está diciendo el apóstol? Oro todos los días por ustedes, para que sean fortalecidos en el hombre interior, para que sean fortalecidos en su vida interior, para que no se dejen arrastrar por cualquier bobería del diablo, para que no se dejen tentar por cualquier ofrecimiento del enemigo, para que no se desplomen porque se le murió el perro de su casa, para que aprendan a ser fuertes, pase lo que pase, para que sean más que vencedores por medio de aquel que nos salvó. Aleluya. Yo sé que Dios en el último tiempo ha hecho muchas cosas con su iglesia, pero yo tengo una queja con la iglesia del siglo XXI. La iglesia del siglo XXI no ha pasado por el crisol del sufrimiento, al menos en el occidente. En Oriente es diferente. En los países musulmanes hay hombres y mujeres entregando su vida por la causa de Cristo. En esos países islámicos hay hombres y mujeres que lo han perdido todo. Su libertad, sus bienes, sus posesiones, lo han encarcelado, los azotan todos los días para que renieguen de la fe. Sin embargo, aquí en Occidente, la gente deja de ir a la iglesia por cualquier bobería. La gente se pone guapito con Dios porque lo botaron del trabajo, porque no hizo un negocio grande que esperaba hacer, y para esta fecha, porque no pudo cambiar el carro, porque a su hijo no le dieron la beca. Pero muchacho, ¿y qué clase de cristiano es ese? Pablo oraba por los efesios y les decía, oro por ustedes para que sean fortalecidos en el hombre interior. Oren para que no sean cristianos carabelita. Oro para que sean cristianos fuertes. Oro para que el Espíritu Santo los capacite. Y no importa que se levanten principados y potestades contra ustedes, ustedes sean fortalecidos en su hombre interior y pasen la prueba con la mejor nota de fidelidad a Dios. Oh, para eso Dios nos salvó, para eso Cristo murió en la cruz del Calvario, para que a través de nuestra vida demos testimonio de su gracia. Aleluya. Aleluya. Sea que viva, sea que muera, yo soy de Dios. Pase lo que pase, yo soy de Dios. Esta leve tribulación momentánea traerá un eterno peso de gloria. La gloria postrera de esta familia será mayor que la primera. Oh, aquí hay gente que me escucha por los medios que tendrá que levantarse con la autoridad espiritual que da la comunión con Dios por medio de la oración y decirle al diablo: me suelta mis hijos, me suelta mi casa, me suelta mi familia. Oh, aleluya, aleluya. Dile: diablo, si no te quitas de piso, estoy revestido del poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús, este año va a ser bueno. Oh. Aleluya, aleluya.
Nosotros no somos iguales como el que no le sirve a Dios. Nosotros no somos iguales. Oh. Aleluya. Cada prueba, cada tribulación, cada dificultad es un trampolín para los hijos de Dios. No es que somos masoquistas. Hay gente que se puede confundir con eso. Sino que vemos cuando aprendemos con la experiencia. Aquí está don Martín. Nosotros fuimos con un problema donde él esta semana. Y él nos ofreció toda la ayuda que él podía. Y damos gracias al Señor por eso. Pero ¿cómo vemos nosotros los cristianos? Es una dificultad. Es un problema. Pero con la ayuda de Dios, esto va a traer una experiencia de gloria. Mire, deténgase. Yo no tengo dudas que dentro de la providencia divina, todo el problema que tenemos, que tuvimos que ir a la oficina de don Martín, Dios lo planeó para conectarnos. Y hoy Él está aquí. Esa es la providencia divina. Dios trabaja así con todo el mundo. Cosas que tú dices no tuvieron por qué pasar. No tenían que pasar. No debió ser de esa manera. Alguien se equivocó, algo no funcionó. Pero a los que aman a Dios, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Nosotros aquí estamos jugando y doblamos para aquí. ¿Usted ha visto? Ya los muchachos no juegan de eso, pero cuando comenzaron los Atari, los juegos electrónicos, había uno que se llamaba Pac-Man. Iba comiendo y estaba uno en una maquinota grandota con una cosa haciendo ahí. De allá arriba tienen el control. Y a mí me llevan para la izquierda. Pero es para allá es para acá que usted va. Dios tiene el control. Dios tiene el control. Y en su providencia todo está fríamente calculado. Porque Él nos ama. Y va a hacer lo necesario para que yo conozca de su bondad, aunque no va a coartar mi libertad. Yo no quiero meterme en profundidades teológicas, pero hermanos, debemos orar cuando estemos, siempre, pero cuando estemos en prueba, el recurso de la oración es fundamental. Debemos en medio de las batallas ir delante de Dios para ser fortalecidos. A veces solamente lo que necesitamos es dominar, fortalecer la resistencia. A veces la victoria está a un día de nuestra vida. Y lo único que falta es esperar que amanezca. Porque ya Dios preparó el escenario para una gran victoria. Pero yo estoy sintiéndome que me voy a morir el día antes. ¿Y qué debo hacer? Ir en oración delante del Señor. Y decirle: Señor, fortaléceme, capacítame, ayúdame, Señor. Ayúdame. Lamentablemente la iglesia del siglo XXI en su mayoría no es una iglesia resistente, sobre todo en Occidente. Muchos creyentes le han hecho un culto a la debilidad espiritual para justificar que no cumplen con sus deberes cristianos. Hermano,
Si usted lo hacía, sígalo haciendo. Y si no lo hacía, comience desde hoy a hacerlo. Ore para que Dios se glorifique en su vida. En cuarto lugar, debemos esa obediencia y sometimiento a la voluntad perfecta de Dios para nuestra vida debe llevarnos a experimentar la paz que Cristo conquistó para nosotros. Cuando yo entiendo que Dios tiene el control, cuando yo entiendo que yo hice todo lo que humanamente yo podía hacer, cuando yo entiendo que Dios es el que está manejando todo lo que pasa, lo siguiente es descansar. Descansar. Juan 14:27, Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Una señora se me acercó el día pasado, no sé si fue aquí o en la Romana, que me dice: pastor, he hecho todo por ayudar a mi hijo. He hecho todo. Está metido en cosas malas, en los vicios, en tantas cosas terribles, me dice. He hecho todo para ayudarle. Y sigue metido. El Espíritu Santo trató conmigo, inmediatamente la palabra de consuelo que le di fue: recibe la paz de Dios. Descanse en el Señor. En Filipenses 4:5 en adelante se completa esto cuando dice: por nada estéis afanosos, antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracia. ¡Wow! No tengo tiempo para detenerme ahí, pero mediante oración y súplica, con acción de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. ¿Y qué va a pasar, pastor? Dice el verso 7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Terapia de primer nivel para la vida de una persona. Esa es terapia de primer nivel. Eso no se lo inventó Sigmund Freud, ni ninguna de las escuelas psicológicas de los últimos 100 años. Si tuviera que resumir todo lo que he dicho durante estos 3 días sobre la providencia divina, diría que lo resumo diciendo: Dios está en control de todo y de todos, y sus planes son perfectos para todos. Para todo lo que creen en su Hijo Jesucristo, para todos los que obedecen sus mandamientos y tienen su fe puesta en Él. Como resultado, creer y conocer de la providencia divina debe llevarnos a vivir en paz en medio de un mundo en crisis. Todas las cosas que viven pasando en el mundo es para matarlo de los nervios a uno. Omicron, eso va a ser lo peor. Y eso no es aquí. No le pegue la culpa al gobierno. Eso es mundial. Hay un atentado permanente a nivel mundial contra la paz de uno. Uno nada más vive escuchando cosas negativas. Como resultado de creer y conocer de la providencia divina, debemos vivir en paz en medio de un mundo en crisis. Con todas las noticias que se escuchan sobre las enfermedades, la pandemia, las variantes, la violencia, la maldad, los robos, hay que decidir vivir en paz confiando en el Señor. Nada ni nadie me va a separar de la seguridad que tengo en Cristo Jesús. Nada ni nadie. Tribulación, hambre, desnudez, peligro, espada. Nada, 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 nada. Nada ni nadie me va a separar de esa seguridad. Hermano, tú te convertiste para vivir mejor que los otros. Yo no me convertí por ser tonto, me convertí porque soy inteligente.
Ese amén está más flojo que un velorio de pobres. Me convertí porque soy inteligente. Hemos presentado Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Esperamos que este tiempo haya sido una bendición para ti. Te invitamos a nuestra próxima presentación. Si quieres comunicarte con nosotros, envía un correo electrónico a eltiempodedios@gmail.com o llámanos al teléfono 809-813-1029, La Romana, República Dominicana. Tiempo de Dios.